Hola amigos de Café y Oración, qué bueno que estén con nosotros. El día de hoy, 30 de julio, para los que están teniendo la lectura de la Biblia en un año, según la guía de Biblia en las Américas, para 30 de julio corresponde tres salmos: el Salmo número 51, Salmo 52, Salmo 53 y Romanos capítulo 2. En el día de hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de tener aquí a un amigo nuestro, Alfredo Manenti, desde Salta, provincia de Salta, Argentina. Hola Alfredo, ¿cómo estás, Alfredo? Hola William, y un saludo a todos los que ven el programa y a todos los que van a ver este programa, ¿no? Un saludo de Salta. Alfredo, lo primero antes de iniciar es agradecerte. Estaba viendo antes de empezar esta transmisión contigo cómo han ido creciendo nuestras redes sociales. Entre ellas tenemos como 10 medios de comunicación, pero hay uno de mi interés, que los principales, ¿no? Son Facebook y son esto YouTube. Pero me doy cuenta que en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración, tengo como tercera ciudad donde más seguidores tengo es en Salta. Y eso se debe a que tú generosamente has invitado a tus amigos, tal vez, porque ¿quién más lo ha hecho en Salta? Entonces, eh, claro, claro, Facebook me ofrece las ciudades y los países, entonces despliego, pues los principales países pues son México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, como los principales cuatro países. Pero en las principales ciudades me sale Mérida, México, que es donde yo estoy, me sale Medellín, Colombia, donde yo estuve pastoreando varios años, y me sale Salta. Entonces quiero darte esas gracias, Alfredo. Dime si tú has estado detrás de eso. No me quiero atribuir los laureles, sí, invité a algunos conocidos, pero bueno, no, hay muchos creyentes, hay una comunidad grande acá en Salta, así que seguramente por haber compartido, haber invitado, habrá crecido, pero no me atribuyo. Ah, pero tú has invitado personas a entrar Sí, al grupo público en Facebook de Café y Oración, ¿es correcto? sí, sí, invité. Bueno, gracias, Incluso, Alfredo, porque mientras uno no le meta dinero a la publicidad en Facebook o en YouTube, ese crecimiento orgánico es muy duro. Entonces, eh, yo veo que hay personas que se conectan, que ven y no le dan un me gusta, no le dan un comentario, y pues uno quiere crecer en estas redes y necesita, no solamente de un me gusta, un like, una suscripción, sino que lo difundan también. Entonces, porque pues eso es crecimiento orgánico, ¿no? En las redes sociales. El crecimiento pagado pues trae unos beneficios superiores. Esas redes son bien especiales porque no te dan un crecimiento orgánico a la velocidad que tú quieres, sino te llevan ahí pausadito y casi que te forzan a que si no pagas no puedes crecer. Entonces, y yo a veces digo solito, ¿no? Sin quejarme ni protestar ni nada, digo, oye, pero hay tantas personas viendo en este momento el video en YouTube, ¿y por qué no le dan un me gusta? ¿Por qué no le dan un comentario si eso hace que el algoritmo crezca? Es decir, bueno, entonces uno como que dice, señor, bueno, eh, esto lo hago por obediencia a lo que tú me has mostrado. Y sí, porque si me pongo a fijarme en lo demás, de pronto termino yo haciéndome daño a mí mismo, ¿no? Esperando tener expectativas yo en los demás, ¿no? Pero sí quiero agradecerte públicamente de que hayamos tenido ese crecimiento en Salta, pues, y gracias por confesar que tú has estado detrás de eso, pues que yo no tengo más conocidos en Salta. Entonces, primero pues estabas en Buenos Aires y pues bueno, disfrutamos de la amistad de Buenos Aires, y ahorita estás en Salta. Cuéntale a los amigos que nos escuchan en Café y Oración, ¿dónde está ubicado Salta? Si en el sur, en el norte, en Argentina, ¿qué se cultiva? Allá son provincias, en otros países son estados o son departamentos o cantones o regiones, allá son provincias. Cuéntanos qué se cultiva, qué se da, como para que nos ubiquemos geográficamente, espacialmente, desde qué ciudad te encuentras el día de hoy.
Bueno, desde ya, William, me sorprendió el posicionamiento de la ciudad de Salta, ¿no? En cuanto a reproducciones. Este, bueno, Salta. Nosotros estamos al norte de la República Argentina. Eh, es una provincia que está en un lugar estratégico. La República Argentina se divide políticamente en provincias. Hay 24 provincias. Salta está al norte, limita, yo creo que es una de las provincias que más límites tiene, ¿no? O sea, limita con países, con Chile, Bolivia y Paraguay. Y limita con las provincias de Jujuy, de Catamarca, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Chaco y de Formosa. Se limita con 3 países y con 6 provincias. Está en un lugar estratégico. Estamos en la región que se le llama el noroeste de argentino. Y si bien no es la ciudad más grande, pero es centro, ¿no? Históricamente, en la época de la colonia española, a Salta se la conocía como la ciudad de intercambio. Entonces era la ciudad más comercial de todo Sudamérica, porque venían del Alto Perú y del Río de la Plata, y el encuentro era en Salta. O sea, Salta era la ciudad, se conocía como el mercado de mulas más grande del mundo. O sea, en ese momento era donde mayor cantidad de mulas, o sea, la mula era el transporte. Entonces se hacían los encuentros en Salta. Era una ciudad muy rica, muy próspera, por el comercio que había. Salta tiene una gran diversidad climática, tiene varios microclimas. Tenemos, por un lado, sector de la Puna. Después tenemos, que es muy árido. Tenemos parte de cordillera. Después tenemos la zona de Yungas, que es una selva semitropical, un sector de selva. La ciudad de Salta está prácticamente al borde. Hay una partecita ahí que está muy cerca de esa zona de Yungas. Y después tenemos la región del Chaco salteño, que es también muy, muy árido, y una región tropical, donde es un clima muy, muy seco y muy caluroso. ¿Qué se produce? Es uno de los mayores productores de soja del país, la provincia de Salta. Produce mucha soja, se produce mucho tabaco, y después es próspera en cítricos. Hay diversidad de plantaciones, diversidad de productos que se saca de Salta, debido a eso, a que hay diferentes tipos de regiones, de microclimas y de suelo. Hay diversidad de productos. Tenemos los vinos de Cafayate. Nuestro amigo Caleb Mirkin siempre está publicitando y hablando de los dones y atributos de los vinos cafayateños, que está muy cerca de donde él está, Cafayate. Y después, bueno, hay producción ganadera. En este momento lograron, gracias a la intervención de importantes productores ganaderos, la carne vacuna muy buena a nivel nacional. Hay unos ejemplares de muy buena calidad.
Ya. Así que fueron mejorando ahí la raza. Bueno, más o menos eso lo que se ve en Salta. Salta fue, eh, eh, tuvimos un héroe que le llamamos el héroe gaucho, que hace muy pocos años se lo empezó a reconocer a nivel nacional. Pero bueno, como todo a lo largo de la historia, a los buenos se trató de esconderlos, ¿no? Y trataron de desmerecerlo, incluso injuriaron con algunas historias falsas, pero fue un personaje muy importante en la revolución Ya, libertadora, ¿no? Tanto de Argentina como de Sudamérica. claro. Repelió siete invasiones españolas realistas, con un grupo reducido de gauchos que eran aldeanos, pero bueno, eso es Salta, sinónimo de Güemes y de héroes, digamos, ¿no? La mejor carne de Argentina, ¿dónde se come? En qué provincia? Y se considera que en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires. sí, sí, en la Pampa argentina. Ya, la provincia de Buenos Aires. ¿Y los mejores futbolistas, qué provincia los producen? ¿Dónde se dan los mejores futbolistas de Argentina? Y entre Buenos Aires y Santa Fe están. Ya. ¿Y de Messi Salta? es de Santa Fe y Maradona de Buenos Aires. ¿Y Salta qué futbolistas ha visto nacer? Así famosos. Eh, famosos, eh, bueno, hubo un campeón del mundo del 78, eh, no me puedo acordar ahora el nombre de este muchacho, no fue titular, pero Ya, integró el conjunto. Pero prácticamente toda su carrera deportiva la hizo en Santa Fe, en Colón de Santa Fe. No me puedo acordar ahora. Tuve un primo mío que fue un muy buen jugador, lo quisieron llevar a grandes clubes. Lamentablemente, Salta, eh, la dirigencia es muy complicada y no dejaban surgir. ya, Pasó con un hermano mío que también lo quisieron llevar a Buenos Aires, lo quisieron llevar a Córdoba y también le frustraron la carrera, ya. no lo quisieron vender. Eh, sí, la verdad que la idiosincrasia en Salta es bastante compleja. Este, pero bueno, creo que no es un tema Bueno, eso pasa en desarrollado. muchas culturas, ¿no? Eso muestra lo que es la naturaleza humana, ¿no? Sí, Bueno, Alfredo, pues has hecho una descripción muy bonita de lo que, porque esto también nos ubica, ¿no? Aquí estamos en un programa donde yo me estoy tomando aquí un cafecito, sí, me estoy tomando un cafecito, estamos haciendo una conversación y pues los amigos que nos escuchan, pues les pedimos y les recordamos que por favor lean la Biblia, ¿sí? Salmo 51, 52, Salmo 53, Romanos capítulo 2. No estamos en un programa teológico ni con ningún reconocimiento académico. Estamos dos amigos tomándonos un café y hablando. sí. Y nos ha reportado Alfredo que este programa que ya hoy completamos 30 días de estar, hoy 30 de julio, llevamos 30 días, ya tenemos reportes de que nos escuchan en prisiones, en cárceles, nos están escuchando. Pues, ¿qué hace un preso? Un presidiario, ¿qué hace? Pues todo el día. Yo escasamente he visitado una cárcel visitando a un conocido, a un amigo, lo visité una vez, pero yo no quisiera, es decir, para mí fue una experiencia muy traumática. Dos veces he estado en cárceles.
Y para mí es una experiencia muy traumática y pues esta gente tiene todo el día, ¿no? Y pues que nos puedan escuchar y conocer pues, de diferentes naciones, que nos puedan escuchar cómo está ubicado geográficamente Salta, los cultivos, pues uno viaja en la mente, ¿no? Por esa descripción tan bonita que has hecho. Sí. Y porque no es un programa, técnicamente no es un programa académico, religioso, es un conversatorio. Pues supuesto, por supuesto que vamos a comentar, no vamos a explicar los versículos detalladamente, su origen en el hebreo, del griego, no, no vamos a entrar en nada de teología, de eso deben haber demasiados programas ya. Estamos simplemente teniendo un conversatorio con nuestro amigo Alfredo, que, y bueno, estamos en eso. Qué interesante también esto, entender un poco la cultura. ¿Cómo está ya el tema de cultural? Hay iglesias evangélicas, son muy pocas, son muchas, son iglesias evangélicas tradicionales, es decir, iglesias católicas, o hay de pronto otros credos. Cuéntanos algo así como el panorama. Y te lo pregunto porque pues tú has tenido algo de información en la parte religiosa eh, por tus estudios de capellanía, ¿no? De capellanía como capellán certificado para poder ejercer en instituciones de gobierno, instituciones educativas, ¿no? Por esa formación que has tenido. ¿Cómo se mueve el mundo eclesiástico? Pues así de una manera muy general y muy rápida. Bueno, antes que nada, claro, yo estoy tomando un mate que le llamamos mate cebado. Está el mate cebado, que es el mate con bombilla, y está el mate cocido, que es el que se prepara en el jarro y se hace hervir, ¿no? Yo estoy tomando un mate, y lo acompaño su café con un mate. Este, Salta, Salta es una ciudad básicamente católica, ¿no? Eh, la ciudad de Salta en este momento debe rondar el 1.000.000 de habitantes. Está grande. Sí, ha crecido muchísimo, en poco tiempo ha crecido muchísimo, incluso mucha gente se mudó a vivir a Salta, eh, porque dentro de todo hay una buena calidad de vida. Eh, es una ciudad en la que no hay muchos casos de inseguridad, donde los problemas de seguridad son en general menores, ¿no? Delitos menores. Así que es poco de atención y el que puede venirse a vivir a Salta lo hace. En nuestro caso, bueno, cuando nos conocimos William, nosotros estábamos viviendo en Buenos Aires y la verdad que decidimos cambiar, volver a Salta, que es nuestra ciudad de origen, y el cambio en estilo de vida es muy grande, la idiosincrasia también cambia muchísimo, y en cuanto a las creencias, sigue habiendo una supremacía del catolicismo, pero también hay demasiado paganismo, ¿no? Paganismo. Sí, sí, bueno, acá se celebra la Pachamama, acá se celebra muchos ritos antiguos y, y hay, así como hay mucho de iglesia, hay mucho de brujería, digamos, ¿no? Ya. Entonces, acá hay mucho curandero. De hecho, en el barrio en el que estamos nosotros, eh, eh, en el barrio propiamente dicho, solamente hay una iglesia católica y varios curanderos. Ya. No hay una iglesia evangélica. Sí, en barrios cercanos hay un par de iglesias. En su mayoría son de denominaciones tradicionales, conocidas. Este,
y las iglesias católicas, evangélicas, salvo dos o tres, tienen muy poco peligreses, ¿no? Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica sí tiene mucha influencia, aunque hace un par de meses hubo denuncias de las monjas al arzobispo de Salta por abuso, ¿no? Eso era algo que había pasado anteriormente. Pero bueno, lo que pasa dentro de puertas para adentro, digamos, no afecta Sí, en la creencia y en los seguidores, ¿no? Es común ver lo que acá les llaman misa chico, son unas pequeñas procesiones, va la gente detrás de una imagen que llevan en anda y, y es habitual. Eso, por ejemplo, hoy tuvimos una que pasó esta mañana acá por casa temprano. Eh, pero sí, se cree mucho, pero no hay eh, no hay, yo creo, mucho conocimiento y mucho estudio bíblico. Es más bien la fe de la gente, pero así como van a la iglesia católica, también van a consultar al grupo, ¿no? ya. Entonces, Pasa lo eh, mismo en esta zona del sureste mexicano. Yo me hice un diplomado en historia de México y de Yucatán y de Mérida, y y el cronista de la ciudad y el historiador decía, todos los católicos van a donde los chamanes, es decir, todo católico practica brujería. Entonces, entonces imagínate, hay una mezcla, es decir, no sincretización, sino la gente en su proceder diario, así como va a la iglesia católica, va también donde los chamanes a que les hagan cosas. Entonces, y se lo dicen a uno como foráneo, como extranjero, oye, la gente no te dice nada. La gente, si tú le caes mal, sencillamente van y le pagan a algún chamán para que te haga algo. Entonces, claro, la gente es traicionera, es decir, no te confronta directamente y te dice, oye, mira, estoy en desacuerdo con lo que tú estás diciendo, sino que va y paga simplemente lo que hacen los chamanes. Entonces, claro. entonces estamos en circunstancias parecidas. Bueno, mi estimado, pues nos tocó en el día de hoy esto comentar Salmo 51, Salmo 52, Salmo 53 y Romanos 2. Vámonos con el Salmo 51, si le parece, es el Salmo de David cuando el profeta Natán vino a llamarle la atención, ¿no? Porque habían sucedido algunas cosas ahí, David se había enredado con una mujer muy hermosa que era casada, ¿sí? Esposa de Urías Eteo, Betsabé. Bueno, la historia la conocemos, del cual pues él aprovechó la oportunidad, todo como empezó como por la vagancia, ¿no? De no ir a la guerra, de quedarse observando por ahí del palacio y ver una bellezura de mujer, pero comprometida, ¿no? Y ahí está David, un hombre que pues uno pues se sabía que todas las mujeres del reino pues le pertenecen al rey, así como todos los hombres podían ir a ser soldados. Pero hay formas elegantes de decir, oye, David le podía decir a Urias Eteo, venga, entrégame tu mujer y escoge cualquiera de estas. O sea, hay formas en las cuales él podía ser, aún siendo el rey, ser leal con sus servidores, con un general de guerra, ¿no? Un amigo. Decirle, oye, pues esto, quiero que me cedas tu esposa. Pues no podía hacer nada si todas las mujeres eran para el rey. Entonces, eh, ahí fue que David se equivocó porque no siguió como ese protocolo de la lealtad y se ve metido en líos, ¿no? Y llega siendo profeta y viendo tantas cosas y todo, llega el profeta Natán a reconvenirlo, pero en medio de todo me gusta de David que acepta, ¿no? Acepta porque él podría decir, venga, venga, Natán, yo tengo comunicación directa con Dios, a mí tú no me vengas aquí con cuentos que yo y Dios, no, no, sino que él aceptó, reconoció una cadena de errores, de pecados, de transgresiones, y se reconoció qué cosas era que él había hecho
pero también reconoce cosas que era que debe haber heredado, pero también reconoce que pasó ciertos límites, ¿no? Que transgredió ciertos límites en las relaciones humanas. Pero bueno, ahí di como un contexto, pero ¿qué te llamó la atención, mi estimado Alfredo? Salmo 51. Bueno, sí, básicamente este Salmo 51, no, golpea muy fuerte porque para mí David, desde que desde que me acerqué al Señor y empecé a buscar de Dios, eh, creo que utilicé a David para autojustificarme, ¿no? Para decir, bueno, y entender que todos éramos merecedores de la misericordia de Dios, o sea, eh, ver que el hombre que tenía el corazón acorde a Dios había cometido tan grandes transgresiones y había traicionado al amigo, había hecho abuso de autoridad, este, y como él dice, ¿no? Principalmente pequé contra ti. Eh, entonces, decir, bueno, es humano, o sea, en algún punto me autojustifiqué diciendo, bueno, si David hizo esto, ¿por qué Dios no me va a perdonar a mí? ¿No? Entonces, yo siempre vi a David desde ese punto, ¿no? Viendo su humanidad, viendo cómo él quería agradar a Dios, pero yo considero que todos batallamos contra nuestra propia concupiscencia y con un grado de maldad que traemos los seres humanos, que es con el que luchamos y es con el que más tenemos que luchar, Claro. con el que tenemos que batallar. Esa mala inclinación que dicen los judíos, ¿no? Es, hay una mala inclinación eh, que, viene, que viene incorporada y que es con la que tenemos que batallar. Eh, nada, la vida acá, yo creo, yo me imagino la situación, yo creo que Natán no le dio lugar a dudar a David de la manera que lo confronta, o sea, yo creo que, como dirían acá, lo hizo entrar por el aro, lo hizo entrar en situación. David dice, no, a ese pecador hay que matarlo. Y entonces ya cuando David reconoció que era este, de muerte la acción, Natán le dice, bueno, ese sos vos. Entonces, yo creo que tomó tal conciencia David de su transgresión, de todo lo malo que hizo, de su propia maldad, este, porque además yo, leyendo los pasajes y la historia, eh, cómo él va maquinando y cómo va organizando y orquestando todo para que se dé acorde a sus deseos, ¿no? De su inclinación. Y cómo al darse cuenta él de su gran error, le suplica a Dios misericordia, le suplica a Dios misericordia y que borre sus transgresiones. Igual vemos en la historia que tuvo consecuencias, ¿no? O sea, Claro, tuvo consecuencias. claro. Pero bueno, a pesar de las consecuencias, vemos la misericordia del Señor en la vida de David. Sí, me llamó obviamente eso, que él le pide, ten piedad conforme a tu misericordia. Eh, Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice el verso 2, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo ve, lo ve ahí todo el tiempo. En el verso 6 que nos dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo,
Yo creo que le está diciendo que Dios nos pide que reconozcamos y que vamos con la verdad, incluso delante de Él, aunque Él sabe, ¿no? La verdad. Y en lo secreto, dice, me harás conocer sabiduría. Ajá. En el 8 que dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado, porque yo me imagino que eh, hay momentos en los que el arrepentimiento cala hasta en los huesos, ¿no? Cuando uno se da cuenta de lo mal que hizo, el daño que pudo haber generado, hasta lo más íntimo eh, se sucumbe, ¿no? Y él le pide, cambia eso y, y permitirme sentir de nuevo el gozo y la alegría. Sí. Después veo en obviamente él va describiendo ahí y pidiendo, ¿no? Bueno, le hace ahí un pedido general, pero por ejemplo en el 16, él dice, no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, no te agrada el holocausto. O sea, él reconoce que con con ir y comprarle unas flores no, no es suficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Comprenderle una vela no alcanza, Sí, sí. sino que él dice en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado no despreciará. Sí, la verdad es que para mí es muy ilustrativo, para mí es muy ilustrativo de de lo que es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Y de A mí lo que es me sorprende armar un cántico hablando de su pecado, ¿no? Ahí dice en el 3, purifícame mi pecado. En el 3, perdón, en el 2 dice, purifícame de mi pecado. En el 3 dice, reconozco mis transgresiones. En el 5 dice, eh, en maldad fui formado. Y reconoce que en pecado lo concibió su madre. O sea, está reconociendo que allá en la casa de Isaí, de su padre, pues él no era hijo legítimo del primer matrimonio o del matrimonio, sino que su padre Isaí se había deslizado por ahí, en una oportunidad se había deslizado con una de las señoras del servicio, y de esas señoras del servicio había quedado en embarazo, había nacido un niño llamado David, y ahí estaba, y se destapa todo eso, ¿no? Cuando el profeta Samuel va a ungir y descubren que tiene un hijo oculto, ¿no? A lo mejor, y se destapa toda esa vergüenza de la familia, pero él puede discernir esto entre pecado que corresponde a él, entre la iniquidad de su mamá y de su papá, pero también él puede saber que no es un pecado común y silvestre, que ciertos límites, sobre todo de la lealtad, porque es que de lo que Dios más castiga y lo que más le molesta, y del cual hablan otros libros, como por ejemplo Malaquías, si algo le molesta a Dios es la deslealtad en el ser humano, deslealtad en la palabra, deslealtad unos con otros, deslealtad con él, deslealtad con la mujer de la juventud, deslealtad con, sí, o sea, el término de lealtad para Dios es de gran manera porque, ¿sí? El rey era dueño de la vida de todos los que estaban en el reino. O sea, finalmente, pero como un deseo carnal, porque él teniendo, como le digo al profeta Natán, ¿no? Él teniendo un hato de corderitos y poderse comer la ovejita que quería, ¿por qué tiene que comer, por qué tiene que disponer de la ovejita del vecino, ¿sí? Cuando no tiene sino una. Entonces, él tenía el acceso a muchas mujeres hermosas, pues ¿qué sentido tiene ir a quitarle la mujer a un general? Y un general que inclusive muestra una lealtad tan grande que no va a visitar a su esposa mientras están en guerra, ¿no? O sea, wow, entonces, ¿cómo el general sí es
o este capitán de ejército, bueno, un rango militar ahí, cómo si es leal al rey y cómo el rey no es leal con él, ¿no? No hay esa retribución, o sea, queda David como un mal elemento, ¿no? Tanto así que, sí, él habla de que, pues, no, pues, sí, de que ya ni las ofrendas ni los sacrificios Dios los iba a aceptar, ¿no? Él sí tenía un corazón contrito, estaba muy avergonzado, contrito y humillado, y pues él se apegaba de eso, ¿no? Ahora, hay gente que nos está escuchando, ¿no? Busquémosle como la aplicación. Busquémosle con la aplicación porque hay gente que en este momento dice, no, como en México le llaman la regué, como regar un balde de agua, ¿no? Como que la regué. Sí. Hay gente que cree que ya su vida colapsó porque se metió en una mentira, en un engaño, en una traición, empezó a robar dinero, ya no sabe cómo pagar lo que robó, empezó a tener una aventura con alguien que no es su pareja, su cónyuge, y ya se va enredando como las arañas, va enredando a su presa, ¿no? Como que las telarañas lo van enredando y cada vez le es imposible de salir. ¿Qué salida tiene una persona que se haya metido en esos problemas, Alfredo? ¿Qué salida hay después de una persona que se metió en tantos problemas? Nada, yo creo que la misericordia del Señor es grande. Este, y nada, lo único que queda es el arrepentimiento y trabajar en eso, ¿no? Limpiarse de pecado, eh, tratar de, bueno, de redimir esa transgresión. Eh, yo creo que son marcas que quedan, que no se borran. Eh, Solamente dependemos de la misericordia de Dios ante, ante, ante pecados tan grandes, ¿no? Y nada, es eso, es depender del amor de Dios para seguir adelante. Ahora, ver el comportamiento de Natán, porque Natán pudo ir a reunir al pueblo y decirles, venga, les voy a divulgar lo corrompido que se ha vuelto David, que se hace pasar por adorador y se hace pasar por profeta, y él pudo ir a divulgarlo y denunciarlo, ¿no? A Claro, los ejércitos, a los generales, pero no, él lo confrontó en privado y David aceptó. Aquí lo afortunado del pasaje es que el profeta da la palabra de corrección y él la recibe y hasta le duelen los huesos, ¿no? Por allá se encuentra con los huesos adoloridos. ¿Cómo sería la vergüenza, la claro, humillación, el gran David? Y eso es lo que nos hace también ver, amigos que nos escuchan, es el hombre conforme al corazón de Dios estaba metido en sus propios enredos, se había enredado él mismo. O sea, ojo con eso porque voy a decirlo, eso sería como que el ejemplo de que nadie, ningún ser mortal está exento de vía tentación, vía concupiscencias, pueda entrar en pecado. Entonces, sí, porque una vez un ministerio cae en pecado, pues creemos que nunca se arrepienten, eso es lo que creemos, pero imaginémonos en alguien que se arrepiente. Imaginémonos en alguien como David que se arrepiente. La verdad es que su ministerio ya no va a ser restaurado, ya no va a tener credibilidad. Tremendo, ¿no? claro. No, es tremendo. Eh, con respecto a Natán y cómo actúa Natán, eh, yo veo ahí la madurez de Natán, o sea, y el entendimiento de ese hombre, de cómo, cómo opera, cómo funciona Dios. O sea, si bien él está puesto para confrontar a David, yo pienso, Natán, su trabajo y lo que tenía que hacer era confrontar a David. O sea, él no tenía por qué salir a divulgar ni ser chisme. O sea, entonces yo creo que habla de la
madurez de Natán como un ser espiritual, ¿no? Realmente, alguien que entiende que el asunto le compete a David, exclusivamente a David. Y por otro lado, o sea, David no era cualquier hermanito de la iglesia, no era cualquier creyente. David, no estamos hablando de cualquier hijo de Dios. David es una estirpe que marca la historia. David es un rey que marca la historia de Israel. O sea, David no es un personaje de un cuento de hadas. David es un personaje de la historia de la humanidad y que no fue cualquier personaje. Entonces, por eso yo le decía, viendo quién es David, lo que representa, quién es ante Dios, y ver que es humano y comete errores humanos, nada, me da la pauta que si le pasó a David, le puede pasar a Claro, cualquier otro ser humano. claro. Lo que usted decía, puede ser hasta el ministro más ungido, puede caer, puede caer. Claro. Ahora, lo que sí El tenemos que único tener en que... cuenta es que David se llevó sus consecuencias, ¿no? Nos saldríamos, ya por cuestión de tiempo, pueden ustedes ver el contexto de esos pasajes, pero todo tiene sus consecuencias, ¿no? Él sufrió consecuencias, ¿sí? Sufrió consecuencias muy dolorosas, entonces eso no fue un peca y reza, ¿no? Religioso, ¿no? De las iglesias, de los católicos y algunos evangélicos que cada 8 días todo el mundo va a arrepentirse de los pecados de la semana y siguen dándole vueltas, ¿no? Peca y reza y ahí le siguen dando vueltas, no. Ahí él se llevó sus consecuencias, seguramente fue perdonado, creo que creemos que sí fue perdonado, pero tuvo sus consecuencias. Entonces, ¿sí? Hay Así es, consecuencias que asumir. así Bueno, mi es. estimado, nos vamos para el Salmo 52. Bien. Bueno, el Salmo 52, eh, yo creo que David nos está hablando de Saúl. Saúl dice, cuando fue Doeg, el edomita, e informó a Saúl diciéndole, David está en casa de Ahimelech, ¿no? Entonces, y dice David, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Y bueno, hace referencia a, a cómo fue corrompido Saúl, este, cómo se corrompió, este, y llegó a amar, dice en el pasaje 3, más el mal que el bien. La mentira más que decir lo que es justo. Y después otro pasaje, el número 7, que dice, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Como un hombre que inicia su mandato puesto por Dios y llega a un punto en que fue corrompido por sus propias concupiscencias, por por su propia, por su propio ego, por su propia vanidad. Este, y, y, bueno, David hace referencia, ¿no? En este caso, al rey David, que se dejó llevar por sus deseos de poder y creerse autosuficiente con, con todo lo que había logrado, acumulado, con el poder que había acumulado, ¿no? Y bueno, y obviamente David
pidiéndole el auxilio al Señor, ¿no? Me llama mucho la atención el verso 8, que David asume como una dimensión del reino vegetal. Y él dice, yo estaré como olivo frondoso en la casa de Dios, porque en la misericordia de Dios, lo que tú hablabas, es un tema de misericordia, porque en la Sí, misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David fue traicionado por sus mejores amigos, por la gente que lo rodeaba, tal vez hasta por sus hermanos. Es decir, David fue rodeado por, fue esto traicionado. Y eso es lo que más duele, ¿no? La traición del amigo, del vecino, del familiar, de tu compañero, como decimos, de tu compadre, ¿sí? Eso duele demasiado, ¿sí? Y porque los enemigos ahí están, ¿no? Y pues, ¿qué se va a esperar de los enemigos? Pero cuando es el amigo el que te da, el que te abraza y con el abrazo te clava el puñal, ¿no? Entonces, pero en medio de todo, pues David, en este pasaje, en el Salmo 52, se considera un árbol frondoso en la casa de Dios, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Que en medio de todo, su confianza, su fe, su paciencia, todo, su baluarte, su refugio está en Dios, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Porque claro. ante las traiciones de los poderosos, las tramas, en fin, tantas cosas nos pueden suceder y pues refugio tenemos, ¿no? Que hay crisis económica, inflación que hace que los recursos económicos, los salarios rindan menos cada vez en muchos países con economías inflacionarias altas, de inflación. Entonces, pues eso lo que significa es que el pobre es más pobre porque ya con lo que se acerca a comprar ya no puede comprar los mismos alimentos, pagar los mismos servicios. Entonces, confiar en que podamos, yo creo que en algún momento determinado podemos pedirle a Dios, ¿no? Si, vea, estoy cansado de la vida, yo quiero ser un olivo frondoso en tu casa y que nos lleve como a esos como, aquí no es el Jehová mi pastor, como yo soy un corderito, sino aquí es, yo quiero ser un olivo frondoso en la casa de Dios. ¿Conoce los olivos? Sí, sí. ¿Conoce los olivos frondosos? No frondosos, pero he conocido, sí, olivos. Cuando habla del olivo en la casa de Dios, no es un olivo bajo techo, ¿no? O sea, Claro. no es un olivo bajo techo en la casa de Dios, en el huerto de Dios. ¿Te gustaría, Alfredo, que tú y yo fuéramos olivos frondosos en la casa de Dios? Y claro que sí. Bueno, clamemos al Señor para que nos dé la oportunidad de ser olivos frondosos. Un olivo frondoso da seguramente buena sombra, pero también da buen fruto. ¿Sí? Buen fruto. Así es, así Bueno, es. muy Así es, bien. importante. Así es. A David no lo perseguía cualquiera, lo perseguía el rey, ¿no? Ahora, Entonces, la misericordia de Dios es continua, ¿no? Como lo dice el versículo 1, ¿no? La misericordia claro, de Elohim es continua, o sea, a veces creemos que Dios nos ha olvidado o estamos lejos o no encontramos el método de llegar a Él, pero aquí nos asegura la palabra y está escrito de que su misericordia es continua. Yo he podido aprender en los tiempos, mi estimado Alfredo, que Dios tiene hijos a los que se relaciona con ellos con ira y hay hijos en los que no se relaciona con ira. Tú eres padre de tres niñas y como padre, yo también soy padre de dos muchachos y una niña, pues niñas ya adultos, pero entonces, pero a veces en las relaciones padre e hijo hay momentos o circunstancias en la vida en que uno les habla con ira, ¿no? O carga, tiene una ira, tiene un pendiente, ¿no? Entonces, cuando se tiene un pendiente y uno como padre le habla a un hijo con ira, tiene menos misericordia que con el que no le habla con ira. Entonces,
Yo creo, mi consejo para los amigos que nos escuchan en este programa de Café de Oración es acérquese a Dios en quietud, en reposo, en llanto, saque tiempo, medite, lea la Biblia, escuche, adore, gima, pero dígale a Dios que si tiene ira contigo, ¿sí? Que te lave para que no, cuando Él te mire, no te mire con ira, como con un pendiente, ¿no? Como que tienes un pendiente. O sea, como que tú descanses, que ya la ira de Él no esté, porque si nos aseguramos de que no hay ira, entonces no, si no hay ira, es decir, porque la ira lleva al juicio, a ejercer juicio. Entonces, necesitamos que aparte su ira, que calme su ira, para que sigamos siendo beneficiarios de su misericordia, ¿no? ¿Qué mejor negocio que ser beneficiarios de la misericordia de Dios y no del juicio de Dios? Entonces, ese es mi consejo. Yo lo he aplicado, yo descubrí en algún momento que en todo este caminar, que hay personas en las cuales Dios las mira con ira. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo a mis, y no sé por qué lo estoy diciendo, pero eso es lo que yo les recomiendo aquí. A alguien les tiene que estar sirviendo esto que estoy comentando. Acércase y dígale, Dios, Dios, es decir, dime qué debo hacer. Pero no me mires con ira, mírame con tu misericordia, ¿sí? Tremendo. Eh, yo creo que se relaciona con el salmo anterior, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces humanamente queremos torcer el brazo de Dios y torcer los designios, este, como decía, ¿no? Poniendo una vela y ya está. O sea, Dios sabe que lo tiene que perdonar y no es así. Eh, yo veo en el 52 esa confianza que usted plantea en el versículo 8, la confianza de David, que está plantado como un olivo en la casa de Dios, porque confía en Dios eternamente. Pero también él nos hablaba en el 51, en el verso 16, que no te deleitas en sacrificio, sino que el deleite está en el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Claro. O sea, yo creo que David vive de esa manera. Este, y yo digo que vive porque lo que uno cree lo tiene que vivir. Yo creo que esto es algo continuo. Obviamente que podemos equivocarnos, podemos tomar malas decisiones, podemos tener malos deseos, eh, pero yo creo que la fe, el creer y la relación con Dios es eso, es una relación, es de tiempo completo. Yo relaciono todo, mi vida, todo. Eh, Escucho a muchos creyentes que creen que Dios está dentro del templo y en su trabajo secular o en su casa está, está Dios. Y no, se vive con Dios. Creo que estamos dentro de la mente de Dios, del Espíritu de Dios, y así como dice que el Espíritu vino a habitar en nosotros, yo creo que es de tiempo completo y, y es fundamental esto, el verdadero arrepentimiento, y no solo arrepentirse, sino que cambiar, ¿no? Obrar el cambio, entender que lo que está mal, lo que hicimos mal, eh, batallar contra, contra ese mal deseo que nos pueda llegar a surgir en otro momento, vencerlo, vencerlo y pararnos por arriba de eso, ¿no? Pero la misericordia de Dios viene no porque soltemos una palabra, una oración, sino que lo que viene del corazón. Y Alfredo, me estaba acordando
estaba acordando, yo tuve, el menor de mis hijos tuvo una enfermedad relacionada con el cáncer y uno después de estar 40 años en la vida cristiana, ¿sí? Y bueno, todo esto y uno no entiende por qué pasan esas cosas. Al principio hay como un choque muy violento de fe. Y claro, yo tenía acceso porque había hecho relaciones públicas con muchos pastores en la ciudad de Bogotá y nos visitaban en la clínica. Y bueno, los primeros 6 meses, pues eso no cabían los invitados. Después de los 6 meses ya no iba nadie, ¿no? Pero en esos procesos de 6 meses, pues llegan de todo tipo, ¿no? Los liberacionistas, que llegan con una lista de 700 demonios y sí, ponen en práctica su lista y salen 2 o 3 o 4. Llegan los que lo hacen examinar a uno internamente. Bueno, los que dicen desconecten todo eso porque ya mañana va a estar bien, pero no va a estar bien. Es decir, los ¿cómo se llamaría eso? Como como un tipo de de pentecostal, pentecostalismo, pero un poco como a lo mero bruto, ¿no? Desconéctenlo. Claro. Y como a lo mero bruto, ¿no? Desconéctenlo, pero al otro día, pues, si lo desconectan, pues se muere, ¿no? Entonces, eh, me- no le estoy diciendo que sea el método, le estoy diciendo cómo fue la solución. Yo tenía que ir a trabajar, estaba con un muy buen empleo en una muy buena empresa, un muy buen cargo a nivel de Latinoamérica. Entonces, pues yo no podía, yo tenía que llegar temprano al trabajo antes de las 8, salir después de las 6 de la tarde, o sea, tenía que rendir en mi trabajo. Pero después de visitar a mi esposa y al niño en la clínica y después de volver a ver a mis otros 2 hijos, eh, yo pasé 7, 8 meses llorando todas las noches y yo me bajaba de la cama y me acostaba en el piso. No sé por qué lo hice. Ahora que pienso, yo pienso, pero ¿por qué yo me hacía como? Entonces, yo pagué un precio demasiado alto donde yo lloraba a 10 grados de temperatura en Bogotá, a 12 grados tirado en el piso y eso, yo creo que bajaba, vivía en un 10.º piso y yo creo que mis lágrimas caían hasta por el elevador, por el ascensor, llegaban hasta el primer piso, o sea, ríos de lágrimas todos los días. Entonces, no les estoy diciendo que sea el método, les estoy diciendo mi testimonio, pero hasta que el Señor me contestó, ¿sí? Entonces, por eso lo digo, es decir, el Señor tuvo que quitar la ira que tenía conmigo, me tuve que limpiar de mis pecados, de mis iniquidades, de transgresiones, de cosas, para que al final, después de 3 años de ese proceso, después de ese proceso, 3 años, gastando mucho dinero, mucho tiempo, muchas emociones involucradas, eh, perder oportunidades laborales mejor porque fui trasladado a Europa en un cargo de, bueno, una cosa de mucho dinero, de mucha responsabilidad, pues eh, yo creo que hay que pagar un precio final para poder uno llegar a ser un olivo frondoso en la casa de Dios. Hay que pagar un precio que no tiene que ver con rezar plegarias, con oración. Yo creo que hay que pagar un precio porque hay cosas que, como decíamos, yo podía ofrendar o diezmar muchísimo más de lo normal, pero eso no iba, eso era parte de mi responsabilidad o de mi, eso era parte de la administración financiera, pero ahí no estaba el ser sano o no estar sano el niño, ¿no? Entonces, eh, fíjese que en la relación de David con Betsabé perdieron el primer hijo, ¿no? Y el segundo fue Salomón. Y Salomón no era el mayor y sí fue rey. Era tanto el amor que Dios, perdón, que David sintió por Betsabé, que aunque habían otros hermanos mayores, se comprometió con ella. Fue como la mujer, fue como el amor de la vida de David, porque se comprometió con ella a dejar el fruto de ese amor, que fue Salomón, dejarla como heredero, ¿no? Entonces, y que Dios lo confirmó, porque también Dios, fue tanto el perdón que Dios le dio a él y a Betsabé que Dios se congració, aunque le quitó el primer hijo, o sea, pagó sus consecuencias, dejó que su segundo hijo aprobó que fuera su heredero. Entonces, eh, hay unos precios que tenemos que pagar y eso no está escrito, pero yo he encontrado en medio de que hemos estudiado todos estos salmos en estos días, yo he encontrado que hay oraciones que no pasan del techo.
como decimos en Colombia, oraciones que no pasan del techo. He encontrado que hay algo que pasa al techo y llega hasta los cielos, que es el gemido, es la súplica, es el corazón contrito y humillado. Porque ante eso, no le, es decir, no es que le doblemos el brazo a Dios, es que ante eso, es que porque no hay ninguna manipulación en un corazón contrito y humillado, es simplemente reconocer nuestra dependencia absoluta, que si Él no lo hace, pues estamos por fuera. Entonces, eh, bueno, entonces, si ustedes, amigos que nos escuchan en este programa de Café y Oración, está pasando por circunstancias difíciles, pues sepa que existe la posibilidad de clamar. Dios lo guiará. No le estoy dando mi testimonio, no le estoy diciendo que es una receta que debe aplicar. No, aquí no es un programa religioso de decir, me sirvió, le sirve. Cada proceso es diferente. Eh, sí, porque mi crisis era por qué Dios no me hablaba, Alfredo. ¿Por Claro, qué Dios no me hablaba? Y aunque busqué escuelas de adoración, busqué escuelas de proféticas, no me hablaba. Entonces, mi crisis existencial, pero si Dios habla, entonces, eh, y sucedió algo, fíjate que bien interesante, que cuando el Espíritu Santo me habló, entonces como 20 o 30 pastores amigos a los que les conté, se alejaron de mí. claro, Entonces, ¿por qué? Porque ellos toda la vida han predicado que Dios habla, que Dios habla, que Dios habla, que Dios habla, pero el día que Dios habla, entonces se alejaron de mí. claro. Entonces volví quedé solo, ¿no? Otro trauma, otro desprecio. Ya fui menospreciado por mis amigos. O sea, fui despreciado por gente que había financiado en sus ministerios, que había ofrendado en sus ministerios, solo porque fui beneficiario de pronto de algo que ellos en un trabajo nunca habían recibido la voz audible de Dios, ¿no? Entonces, eso me hizo perder amigos. ¿Cómo te parece? Uno buscando de Dios, ellos predicando como de que Dios habla, y el día que Dios habla, pues entonces lo miran a uno como raro, ¿no? Claro, Como si eso fuera un imposible. Cuando para Dios todo es posible, en su soberanía todo es posible. es así. Este, no, para contar anécdotas y situaciones hay muchas, ¿no? Y tantas vivencias. En mi caso, en el Evangelio, en poco tiempo, ¿no? Pero vivir esa experiencia de vivir situaciones espirituales, de recibir respuestas ante un pedido sincero. Muchas veces veo personas que reprimen las emociones y les parece que está mal dirigirse a Dios de la emoción. Pero yo creo que Dios nos hizo así, puso emociones. Eh, yo creo que estamos, estamos acá para aprender. Yo creo que el Señor eh, uno de los, no sé si no el mayor de los propósitos es que aprendamos, que conozcamos realmente cómo es Él. Eh, Muchas veces leemos la Biblia literal y, y yo creo que en lo espiritual muchas veces no está en lo literal, ¿no? Sino como usted decía, iban gente instruida y conocida en la palabra y daban veredictos y determinaban determinadas eh, apreciaciones, pero Dios obró cuando tuvo que obrar con su trabajo personal, ¿no? Yo a eso lo veo y lo entiendo, y muchas veces, por haber recibido una respuesta de Dios, nos miraron mal, como cómo puede ser que reciba una respuesta, o por qué Dios obra en su vida, o por qué Dios intervino y benefició si no es merecedor, ¿no? Entonces volvemos a la misericordia de Dios
y volvemos a la verdadera intención, ¿no? Del corazón. Yo creo que eso le digo a todos los creyentes. Yo creo que de eso habla David, eso es lo que nos está mostrando y enseñando, que Dios se mueve y muchas veces responde acorde al corazón de la persona, ¿no? Y a la verdadera intención. Así es. Sí, ¿no? Dios no desprecia corazón contrito y humillado. Bueno, nos vamos, amigos de Café y Oración, nos vamos, usted puede leer ahí el Salmo 51, el Salmo 52, nos vamos para el Salmo 53. Alfredo, ¿qué te llamó la atención del Salmo 53? Bueno, la verdad que no conozco el contexto de este salmo, pero sí, bueno, empieza con una queja, ¿no? Dice que el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios, este, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Este, y bueno, yo veo que David acá no plantea esta queja, ¿no? De muchos que se han desviado y se han corrompido. Yo veo que básicamente de eso nos habla, ¿no? Que los que hacen iniquidad no tienen conocimiento, o sea, no saben, no son conscientes de lo que están haciendo. Que realmente la ignorancia los lleva a cometer tales delitos y tales transgresiones, negando la existencia de Dios, ¿no? Y obviamente las consecuencias de esas atrocidades. Me parece simpático que David no les llama ateos, sino los llama necios, ¿no? Claro. Los necios de ahí del Salmo 53:1 son los ateos de hoy, los que dicen en su corazón no hay Dios. Claro. Y por eso se comportan ahí, como dice de ahí en adelante, ¿no? Por eso tienen esos comportamientos. La Biblia no, la Biblia no entra David no entra a decir, oye, los ateos, no, los necios. O sea, de una vez lo califica como necio y todo como actúa un necio. O sea, y cada vez se ha vuelto más común encontrar en la gente que dice que no cree en Dios, que es atea, que no sé qué, porque bueno, por tantas cosas que pasan, ¿no? Claro. Bueno, yo debo confesar que en algún momento de mi vida me convertí en necio y empecé a negar a Dios, ¿no? Mire qué tremendo, William, ¿no? Por eso yo creo en la misericordia de Dios, porque la veo en mi vida. Haberlo negado a Dios, haber dudado de su existencia, ¿no? Porque ¿cuál es el planteo generalmente del ateo, que lo conocemos como ateo hoy? El planteo es, si Dios existe, es un Dios injusto, porque permite lo malo que está pasando. Entonces empiezan a enumerar las cosas malas que pasan en el mundo o las cosas malas que les pasaron a ellos, porque muchas veces el que niega a Dios o, o el que se va en contra de Dios es el que vivió una situación que nunca la pudo superar. El asunto es que no se queda en algo teórico, ese ateísmo no se queda en algo teórico, sino que dice, se han corrompido e hicieron abominables maldades. Es decir, Claro. eso no se queda en la teoría. No, claro. No, lo vemos hoy en movimientos que van en contra de Dios y todo lo que pueda representar, ¿no?
a la fe y a la creencia en Dios. Entonces son grandes detractores y obviamente actúan en consecuencia. Qué Dicho de otra tremendo. manera, es decir, la gente atea, así como la conocemos en hoy en día, de la cual David dice en Necias, no se puede esperar buenos frutos de un ateo, no se puede esperar porque finalmente va por consecuencia de su forma de pensar, va a actuar y va a dar frutos de maldad. Claro. No hay otra posibilidad de encontrar buenos ateos, ¿no? Ateos beneficiosos para la sociedad, ¿no? No, no, Van a claro, terminar en abominables maldades. claro. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo creo que hay una cuestión de naturaleza, ¿no? Si bien este, ponía en duda y lo negaba porque por algunos estudios de filosofía, ¿no? Leía libros, entonces entré ahí eh, en esa línea de, ¿cómo es que le llama? Bueno, hay una línea filosófica, ¿no? Que es el existencialismo, donde solamente se cree lo que se vive, ¿no? En el momento. Pero bueno, yo lo único que les puedo decir es que el Señor me sacó de la oreja y me mostró quién era. Este, Qué bueno es Dios. que estaba equivocado y bueno. Sí, realmente lo que acabas de decir es como termina el Salmo. El Salmo es cortito, tiene 6 versículos. Finalmente dice en la parte final del 6, dice, cuando Elohim haga volver del cautiverio a su pueblo. Finalmente lo sacó del cautiverio, ¿no? Claro, Cuando Elohim haga volver del cautiverio a su pueblo. Regocíjese Jacob y alegres Israel. sí, Son cautividades, eso del ateísmo son cautividades. claro, claro. El problema es cuando son tomados, ¿no? O sea, realmente tienen, dirían acá, la cabeza tomada y son instrumentos, ¿no? Para el enemigo, digamos. Hay personas que pasaron un límite. Realmente vemos, o sea, personas que no vuelven de ese lugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en mi caso el Señor me mostró, me hizo vivir diferentes experiencias y conocer, ¿no? Distintos ámbitos. Entonces yo hoy puedo hablar con un ateo y, y mostrarle el punto flaco de su, Es una necedad. de su doctrina ideológica, ¿no? Entonces, y llevarlos al punto de que siempre hay un vacío, Claro. siempre hay un vacío. Fíjese que el apóstol Pablo, conocedor del Salmo 53, conocedor de esos primeros 3 versículos, él lo cita ya en Romanos capítulo 3, ¿no? Hoy vamos a hablar justamente de Romanos 2, no del 3, para que no hubiéramos hecho así como match. De Romanos 3 vamos a hablar el día de mañana, eh, pero, pero qué simpático, cómo un personaje como Pablo sabía los salmos, ¿no? Ahí No, a veces claro, yo digo, pero los hemos leído, pero no los recordamos así con ese detalle como para poderlos citar, ¿sí? A ver, yo voy a escribir una carta. Entonces, voy a escribir una carta una carta a los romanos. Pues yo agarro mi computadora y empiezo a escribir cartas, pero claro, yo ya he leído los 150 salmos, pero para yo decir, según este salmo, ¿sí? O sea, yo digo, wow, tiene que ser que el Espíritu Santo le haga, sí, no hay otra manera, por muy inteligente que sea, muy memorizador que sea, que el Espíritu Santo le haga clic y le diga, basado en tal escritura, en tal, en tal, en tal, en tal. Entonces, él se pudo referir en que, y está en Romanos 3.13, en Romanos 3.13, eh, que tiene que ver con los primeros 3 salmos. Me gustaría leer Romanos 3.13, simplemente como para que lo tuvieran ahí, porque de eso hablan los tres primeros versículos. Romanos 3.13 dice,
Dice, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaron, veneno de áspides hay bajo sus Claro, labios. Claro, imagínense que cómo será las circunstancias que viven este tipo de personas que lo relacionan con este pasaje de sepulcro abierto su garganta, y sepulcro tiene que ver con un sepulcro, pues no es un almacén de ventas de electrodomésticos, un sepulcro es un lugar donde yacen los muertos, ¿no? Imagínense una garganta, ser un sepulcro abierto, ¿no? O sea, lo que habla, lenguas claro, que engañaron, venenos de áspides ahí bajo sus labios, o sea, y bueno, y ahí sigue, su boca está llena de maldición, de amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos, no conocieron caminos de paz, no hay temor delante de sus ojos. En fin, claro. tremendo, tremendo. Y cómo el apóstol Pablo relaciona estos versículos de Salmo 53, allá hablando sobre todo hablando de que no hay de que no hay justos, ¿no? Justos por sus propios medios, ¿no? Sí hay justos, pero los que son justificados, los que somos justificados por la fe en Jesucristo. Pero por sus propios medios no hay ninguno justo. Por su Claro, racionamiento no hay ninguno justo. Por claro. las obras no hay ninguno justo. Por la ley no hay ninguno justo. Es por la fe en Jesucristo es que llegamos al tema de la justificación. Pero bueno, terminé. ¿Algo más del Salmo 53, mi estimado Alfredo? Nos vamos para Romanos capítulo 2. Eh, no, no, está bien, podemos pasar. Realmente, ¿no? Lo que le quería decir es, eh, para los judíos en general, los salmos se los saben de memoria porque los recitan todos los días. O sea, ellos tienen, eh, yo, por ejemplo, fui empleado de un judío. No sé qué grado ministerial tendría dentro de la sinagoga, eh, pero más allá de quién era, digamos, en sí, era un gran aporte económico que hacía a la comunidad, ¿no? Y a su iglesia. Eh, y nada, yo recuerdo haber entrado a su casa a hacer unos arreglos y nada, tenía una sala que era exclusiva para todos los días sentarse en familia y, y leer las escrituras. Y recitaban los salmos, y a los salmos los repasaban a diario. O sea, era una lectura constante, que todos los días tenían que leer salmos. Claro. Entonces, muchas veces yo escuché a muchos cristianos hablar mal o tomar de mala manera las costumbres judías o los mismos judíos, eh, pero hay que conocerlo Claro. o sea, Jesús eh, fue judío y vivió como judío y fue un gran maestro de la palabra, lo mismo que Pablo. Eh, entonces a mí no me sorprende que ellos se sabían las escrituras Claro. de memoria, porque tampoco estaban llenos de la información que hoy manejamos, ¿no? Sí, O sea, su cabeza no estaba llena de nombres y personajes y lugares. sí, sí, sí. Ellos eh, vivían todo el tiempo con las escrituras y repasando las escrituras. Sí, muy bien Bueno, dicho. Pablo me parece Sí,
Pablo me parece que fue el más grande influencer, ¿no? Hablando hoy de, del Claro, cristianismo, ¿no? Yo creo que claro, claro. fue el que más influyó, ¿no? Y estaba dentro de su cultura, dentro de su diario vivir los salmos, que pues se los sabía de memoria seguramente. Claro, ¿Eh? Y en el idioma original y todo, sin estar sujeto a interpretaciones como hoy en día, que depende de la versión, depende de tantas cosas, porque estos idiomas que hablamos nosotros son idiomas derivados y a veces no existen los términos que existían en las lenguas originales. así es. Sí, la verdad que muy buen aporte ese que haces gracias, Alfredo, No, por favor. de que Pablo, para Pablo era, vamos a llamarlo entre comillas, pan de todos los días, es decir, era parte de su diario vivir, el Claro. acercamiento que tenía a los salmos y a los profetas, porque también en Romanos se ve que habla mucho de los profetas. Entonces, pues muy bien. ¿Qué te llamó la atención en Romanos capítulo 2, mi estimado Alfredo? Y otra cosita para que la tengan en cuenta, o sea, el Antiguo Testamento no es solamente un texto religioso, es la historia del pueblo judío. O sea, para ellos eh, es la historia, es su historia. Ellos eh, no es que estudian otra historia como la nuestra, que vemos Colón, que la reina de España, no, no, es la historia de ellos. O sea, eh, entonces, eh, obviamente que tienen un gran conocimiento y la tienen presente todo el tiempo. Claro, así es. Así que eso lo quería ahí destacar y resaltar, ¿no? Bueno, Del Salmo 53, no es tremendo, texto en sí, me parece, eh, es un gran llamado de atención a, al creyente y al ser humano en sí, porque nos habla del justo juicio de Dios, ¿no? Se llama ese capítulo. Eh, y nos está marcando a todo ser humano que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos el tirante que tenemos nosotros, ¿no? así es. Básicamente es eso, es ese llamado de atención, cómo nosotros emitimos juicio, y ojo con el juicio que emitimos, porque se nos puede venir en contra. Claro, Cómo nosotros predicamos algo que no hacemos, y cómo hacemos lo mismo que criticamos de otros. claro. Entonces, es un tremendo llamado de atención al ser humano en lo que hace, ¿no? Porque no estoy hablando solamente de un creyente. Yo creo que esto se aplica a cualquier ser humano, crea en lo que crea, eh, así no crea, como hablábamos de los Mateos. Claro. Existen, como creo que algunas veces lo dice usted, hay leyes universales, ¿no? Y, y que no se pueden transgredir. Yo creo que esto es básico para cualquier ser humano. Eh, de la índole, del estatus que sea, se aplica. La ley de Dios, el juicio de Dios es para todos. Así es. Así que, no, el texto es para mí muy claro este, y, y, obviamente va detallando en las cosas que nos equivocamos, porque muchas veces creemos que lo que hacemos está bien y muchas veces no es así. Así es. Como lo que hizo David, o sea, él hasta que Natán no lo confrontó, no se dio cuenta del grave error, de las malas decisiones, de toda la Claro. elucubración que había tenido. Entonces, acá hay un detalle
de, de cómo el ser humano se equivoca, cómo muchas veces nos equivocamos y no nos damos cuenta que se nos puede venir en contra. Claro. Fíjese que tratando de relacionar los salmos que leímos con Romanos 2, en Romanos 2 pues se habla del juicio de Dios y pues como dice Romanos 2:2, ¿no? Hay un juicio evidente de parte de Dios para los que practican tales cosas, está refiriéndose a las cosas, hace el listado de cosas que habla la segunda parte del capítulo 1 de Romanos. Hay un juicio evidente de Dios, pero me llama la atención que en el 2:16, hablando de lo que Dios juzga, dice que Dios juzga por medio de Jesús el Mesías los secretos de los hombres. Entonces, no es solamente lo que hacemos públicamente, No, porque claro, ahí en Romanos capítulo 1 hay un listado de, comillas, pecados públicos, pero también hay una cosa hay una lista oculta, ¿no? De esas que claro, están ahí por debajo del tapete, esas que nadie se acuerda, esas, entonces Dios también juzga lo secreto, esas claro, acciones secretas. Inclusive por ahí hay un pasaje en Eclesiastés que habla de no pienses más del rey, porque si piensas más del rey, las aves del cielo bien van y le comunican al rey lo mal que tú pensaste. Ni siquiera lo has hablado. El mundo espiritual es algo muy especial, Alfredo. ¿Cómo te parece que, que, que uno puede percibir cuando alguien está pensando mal de uno? Es algo así como, es decir, que tú lo percibes. Es algo así como que en ese mundo, no sé, ¿cómo sería el término correcto? No sé, pero es algo así como casi que uno pudiera leer la mente del otro, ¿no? No lo sé, claro. si tenga relación en eso porque no conozco esos temas de neurociencias, pero imagínate que hasta los pensamientos de uno pueden ser llevados por seres espirituales y comentárselos a otros y decirle, mire, Alfredo está hablando esto de ti, William está hablando esto de ti. Tremendo, ¿no? Que Dios saca de lo secreto. Cuando se habla del juicio de Dios, Dios echa mano de lo público, pero también de lo secreto. Que es así porque creemos, muchas veces creemos que burlamos a Dios. O sea, y nada, es lo que le decía hace rato, todo tiene que ver con todo y vivimos la espiritualidad todo el tiempo. De hecho, somos seres espirituales y toda nuestra vida es espiritual. Eh, entonces, yo había marcado acá del 16 al 22 y es un llamado a conciencia, ¿no? Está diciendo, ojo, lo que usted decía, porque vemos los secretos. Eh, entonces, conociendo la ley, te la mandás igual y crees que vas a salir impune, que acá no pasó nada, ¿no? Eh, nada queda en el aire, ¿no? Y la verdad que de un tiempo a esta parte yo vengo experimentando lo espiritual de una manera que a mí me sorprende. Entonces, esto que usted decía de percibir la energía del otro, de percibir que algo no está bien o que algo malo puede pasar, eh, yo creo que no es librado al azar, ¿no? Y yo creo que hoy en día la ciencia lo empieza a querer demostrar Claro. y, no, y nos empiezan a explicar que, que le podríamos llamar energía, ¿no? Eh, Sí, que lo que uno piensa, eh, ese pensamiento sale en forma de ondas. Yo muchas veces me imagino las ondas radiales, por ejemplo, de radio, el celular que es inalámbrico. Muchas veces
le mostré a gente que no creía, y yo le decía, vos no crees en Dios porque no lo ves. Y entonces ponía un alfiler o un clavo, algo metálico, y abajo un imán. Entonces movía el objeto y era una forma gráfica de decirle, vos no crees en el imán porque no lo ves. La energía que emana, que emite el imán, no existe porque no la ves. Entonces, ¿por qué se mueve el clavo? Entonces, nada, muchas veces pensamos que burlamos a Dios porque, claro, no lo vemos. Y no, no va a pasar nada. Claro. O estoy, no, como estoy en Cristo, estoy perdonado. Y no es tan así. Sí, no es tan así. No es tan No así. es tan así. Mire que aquí se habla como también de las consecuencias, ¿no? Es decir, tenemos la opción de escoger y ahí esto, beneficios o consecuencias. Fíjese que en Romanos 2.5 habla de la dureza del corazón no arrepentido, ¿no? Esa dureza del corazón no arrepentido, pues, ¿qué va a provocar en Dios? Ira y un justo juicio. O sea, es lo que hablábamos de la ira. O sea, no te quieres arrepentir. Estás con un corazón muy durito. Venga para acá. Por la ira de Dios vamos a juzgarte. Ahora, en el 2.7 habla de vida eterna. En el 2.7 habla de vida eterna, gloria, honor e inmortalidad. Imagínense lo que concierne a la vida eterna, gloria, honor e inmortalidad, simplemente por tener un corazón, y volviéndonos a los salmos, contrito y humillado. O sea, el corazón contrito y humillado que reconoce su transgresión, su pecado, su rebelión, su maldad, pues tiene acceso a esa gloria, a ese honor, a esa inmortalidad, a esa vida eterna. No lo quiere reconocer, estás con mucha dureza, la ira de Dios viene y el juicio de Dios viene. Entonces, hay que, hay que ver, hay que ver esto, el cuadro completo, ¿no? Porque a veces nos gusta mirar solamente la partecita del amor de Dios, pero no nos gusta ver la parte de la justicia de Dios. Claro. Muchas veces escucho, ¿no? A creyentes decir que no entienden por qué viven lo que viven y, y muchas veces no hacen un real trabajo de conciencia, ¿no? Entonces, y justifican que con haber entregado su vida a Cristo, ya está, y que eso es suficiente justificación de Dios. Entonces, eh, yo me disculpo por el que piense distinto, pero yo creo que hay consecuencias. Eh, y bueno, es un tema delicado, ¿no? Porque muchas veces se justifica con la misma palabra, pero en la práctica muchas veces vi otra cosa, muchas Fíjense que, veces vi la realidad. Alfredo, de pronto me estoy adelantando a lo de mañana, pasado mañana, en Romanos 4.25 habla de dos cosas. Los beneficios que tuvimos por causa dice, voy a leer, para ver la película completa, ¿no? Porque tú dices, hay gente que cree que con haber hecho una oración de fe, la oración del pecador, ya como que todo es, no. Dice Romanos 4.24 y 25, sino también por causa de nosotros a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado, o sea, él fue entregado por causa de nuestras transgresiones, ¿sí? O sea, a él fue entregado, eso es como la primera parte, él fue entregado por causa de nuestras transgresiones, dice, pero fue resucitado a causa de nuestra justificación, o sea, es como si las personas que aceptaran a Jesucristo simplemente estuvieran tomando la primera parte, ¿no? De que él fue entregado a su muerte en la cruz del Calvario y como que ahí ya llegaron, pero no, necesitamos ese Jesús resucitado para que por causa de esa resucitación, de esa resurrección, nosotros
sin obras, simplemente por fe, por su resurrección, seamos justificados. Y al ser justificados, ¿cuál es el principal beneficio? Oye, pues si yo soy justificado, el principal beneficio es que Dios no tiene ira conmigo y que Dios no me va a juzgar, no me va a castigar. Ese es lo primero, o sea, si Cristo resucitó y yo creo en que resucitó, o sea, sí, tengo que caminar en ese ejercicio de la resurrección, que tremendo, ¿no? Porque hay que ver la película completa, ¿no? Claro. Hay que ver el cuadro completo, no es solamente una oración, una plegaria o cada vez que, bueno, no quiero criticar, pero yo asistí a iglesias donde cada 8 días el pastor decía, pasen adelante los que han pecado y pasaba toda la congregación y ahí se iba todo el culto, ¿no? Entonces cada 8 días todo el mundo pasaba a arrepentirse de los pecados y el pastor solo predicaba, abogado, tenemos a Jesucristo el justo, entonces todo el mundo feliz porque sí, no salían de pecar y rezar, no salían de pecar, rezar, pero eso no, de eso no se trata la vida, o sea, ahí no se avanza nada, estás en un hueco, estás en un pozo ahí en una cárcel pecando y calmando la conciencia, pero no se está avanzando, ¿sí? No se está avanzando y yo creo que el avance tiene que ver con la justificación, es decir, con que seamos declarados justos, no por nuestras obras, sino como sigue hablando el libro de Romanos, por, antes de la ley, Abraham fue justificado antes de la ley. Sin embargo, Claro. Abraham tuvo que circuncidarse para que fuera llamado padre de los circuncisos, pero también por fe también fue declarado padre de los circuncisos. Entonces, aunque los judíos, por ser el pueblo de la palabra, tuvieron un beneficio inicial, ¿sí? Tuvieron un beneficio inicial porque Dios se reveló a ellos, ese beneficio inicial que ellos tuvieron ya no lo tienen, ya no lo tienen. Es decir, Pablo de hecho estaba vivo cuando Jesús ejerció su ministerio, ¿sí? Pablo ya seguramente era adulto, pero yo a veces pienso que Pablo tuvo beneficios al no estar con Jesús porque Pablo no tenía esos paradigmas culturales que tenía Pedro. Entonces, Claro. chévere saber la cultura judía, todo eso, pero eso también tiene sus paradigmas, porque entonces no puede avanzar, porque trata de marcar el Jesús judío. En cambio, nuestro amigo Pablo, que aunque vivió en esa época, tuvo que ser sacudido violentamente, perder la luz esos 3 días y poder entonces, quién sabe qué le pasó en esos 3 días y qué le pasó ese tiempo en que se fue por allá a estar solo muchos años, tan así que tan así que resultó que ese no beneficio que tenía Pablo, porque Pablo no era reconocido en Jerusalén, entre los ancianos, entre los apóstoles, no tenía reconocimiento humano, ¿sí? Por esas desventajas culturales de no haber andado con Jesús, pero esas desventajas iniciales a la final no pesaron mucho porque el mensaje que tenía Pablo no era dentro de su cultura, sino era por fuera de su cultura. Entonces Pablo tenía que romper con todos esos paradigmas culturales de la circuncisión, de la ley, de todo eso, y tener que poder como que todo fue, como que fue preparado toda la escena para que Pablo pudiera traer este mensaje, porque tenía un conocimiento muy fuerte en la ley para poder hablar de la ley, ¿sí? Inclusive no invalida la ley, porque la ley es como un espejo en el cual simplemente la ley se encarga de revelar el pecado y las celebraciones de las fiestas como en apaciguar la ira de Dios, ¿sí? Entonces, qué bonito ver el cuadro completo y este libro de Romanos me parece extremadamente profundo, mi estimado Alfredo. Sí, la verdad que eh, nada, es un gran instructivo, me parece, ¿no? Yo no recuerdo el versículo, pero creo que era de ahí de Romanos, que una vez un pastor amigo, eh, encontrándolo yo en una situación no muy santa, me citó ese pasaje bíblico, que no recuerdo ahora cuál era, lo acomodó al versículo diciéndome que Pablo dijo que si valía mentir, engañar o delinquir para que el Evangelio prospere, él lo hacía, ¿no? Entonces me dijo, ahí está, o sea,
Pablo lo dice, si hay que mentir para el beneficio de engañar o para el beneficio de... Y yo le dije, mira, El la espíritu verdad, religioso acomoda la palabra a lo que sea, a lo que quiera, porque la palabra está escrita, hay palabra, hay un método que se llama palabra, voluntad y camino. Hay palabra que le sirve para quedarse soltero o para casarse. Hay palabra que le sirve para quedarse solo o recasarse. Hay palabra que le sirve para tener trabajo o para quedarse en la casa. Entonces, claro, la palabra está ahí, pero también depende de los niveles de iluminación, de revelación y de que apliquen para uno, ¿no? Pero conocer la voluntad de Dios ya es otro tema. O sea, palabra, claro, voluntad y camino. Y a veces contar con el concurso de otras personas que nos puedan guiar tiene que ver no con palabras ni con voluntad, sino con camino, con decir, oye, sí, ajusta esto. Entonces, ese amigo que te dijo eso, de pronto estaba tomando una palabra, no recuerdas bien el versículo, pero de yo pronto tenía que ver con la aplicación de una palabra, porque para los religiosos la palabra les da para todo, hasta para darle Biblia, hasta para emprender guerras santas, le da la palabra. claro. Y me molestó tanto que hasta ni, ni, ni recordé, no, ni lo tomé en cuenta, digamos. Eh, pero yo creo que cuando conocemos a Cristo, cuando realmente creemos en Dios, eh, yo creo que el solo creer y entregar nuestra voluntad a Dios y buscar estar cerca de Dios, eh, es natural este, batallar contra la mala inclinación, batallar contra los malos deseos y batallar contra el pecado. Entonces, yo creo que eso sería lo natural y no buscar la justificación, ¿no? Claro. Fíjese que la Biblia es sencilla, no tenemos dónde enredarnos, dice en el 2:8. Oye, pues, si tú no crees en Jesucristo, vas a ser considerado injusto y desobediente. Ah, bueno, por no creer, justo y desobediente. Y entonces también el 2:8 habla de la ira y el enojo de Dios. O sea, no crees, vas a tener mi ira y mi enojo sobre ti. Entonces, amigos de Café y Oración, moraleja, tenemos muchos beneficios si creemos por la fe, si somos justificados por la fe, no tenemos que hacer obras. Claro, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues fue primero la fe. Por la fe somos justificados y seguro luego vendrán obras de fe y obras de justicia, pero no es que por obras llegamos a la fe o a la justicia, no. ¿Quién fue primero? Primero es la fe en Jesucristo y el creer nos justifica, nos saca de ese rango de injusticia y luego vendrán las obras, porque no podemos decir que somos justos o que tenemos fe y no tener obras de fe o no tener obras de justicia. Entonces, las obras son consecuencia de, no son la puerta, la entrada, sino son consecuencia de, más allá, aguas abajo. Mi estimado Alfredo, ha sido una conversación muy interesante contigo. Fíjese cómo logramos, la palabra se une, ¿no? Aunque son como hilos que se unen y nos da, la palabra es tan rica, tan profunda, tan alta, tan ancha, el amor de Dios nos habla de muchas maneras, no está en nosotros, y yo lo decía ayer cuando leíamos Romanos 1, cuando habla de ese listado de cosas que si yo lo digo, hoy si yo digo que eso es pecado, pues me catalogan como delito de odio, ¿no? En muchos países. Eh, ese listado de pecados, pero no lo hacemos desde el odio ni queriendo cometer un delito, simplemente estamos leyendo lo que dice Romanos 1, y bueno, si está en la palabra de Dios y pues como dice en el 2:11, ¿no? No hay acepción de personas, es decir, amigos, los que nos escucharon ayer hablando de este listado de cosas que hace la gente que no reconoce a Dios y que Dios esto hasta lo suelta para que se revuelque en medio de la inmundicia. No queremos ni juzgarlos ni maldecirlos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que habla.
Esperemos que el Espíritu Santo pueda redarguir de pecado a personas que nos están escuchando. Por favor, no lo tome como una palabra de juicio, no está en nuestro interés eso, lanzar ni juicios ni maldiciones, o sea, no estamos tomando el papel de jueces, pero sí entendemos que el gran juez sí está y hace justicia de acuerdo a la desobediencia y a la injusticia de no creer en Jesucristo. Entonces, no es personal, es decir, no diga, oye, es que estás cometiendo un delito de odio contra la humanidad porque leíste cosas, y yo lo leí, traté de decir, voy a leer lo que dice aquí Romanos, para que no digan William Neira dijo, y resulte yo he mandado a una corte federal en algún estado, en alguna parte del mundo, ¿no? Como delito de odio, no, porque ayer estuvimos hablando de Romanos 1, entonces quería como traer esa claridad. Dios está, vea, David estaba tan enredado en sus pecados, en sus transgresiones, en sus iniquidades, que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Entonces, quería decir eso porque quiero ser exonerado de que lo tomen contra mí. Es decir, está en la palabra. No es que yo me esté lavando las manos y diciendo, no, no, es que estoy diciendo, está en la escritura, hemos hablado conforme a la escritura, estamos conversando entre amigos. Nuestro deseo es que si lo escuchas, el Espíritu Santo te redarguya y te pongas a cuentas con Dios. Reconoce que hay cosas ocultas, tal vez secretas, tal vez no te acuerdas. Como decía ahí, hay cosas ocultas que Dios puede sacar a la luz y traerlo a tu mente, a tu memoria, y simplemente reconcíliate con Dios. Nosotros hacemos de ministros de la reconciliación. Alfredo y yo lo que hacemos es invitarte a que te presentes delante de Dios y te pongas a cuenta con Él. Nosotros somos como intercesores, ministros de reconciliación, no somos fiscales acusadores, estamos tratando de que te pongas en paz con Dios, ¿sí? Y evites los justos juicios de Dios y más bien te haga beneficiario como nosotros, que nos estamos queriendo hacer beneficiarios de las misericordias de Dios, que nuevas son cada mañana, que aunque no lo sepamos ni nos lo merezcamos, son sus misericordias las que nos permiten a nosotros como padres de familia sacar adelante una familia en medio de crisis y cosas globales, tener alimento en nuestra casa, tener techo y bueno, y proteger a los nuestros. Alfredo, pues muchas gracias, mi estimado amigo. Un abrazo muy grande desde Gracias. Mérida, Yucatán, allá en Salta, Argentina. Eh, pues salúdame a Gloria, a Brisa, a Candy, a Francesca, a toda la familia. Y bueno, un abrazo para todos, muchas bendiciones. Alfredo, ya para despedirse de nuestros amigos de Café y Oración, ya, pues da tus últimas palabras para despedirte y cerrar este programa aquí con nuestros amigos de Café y Oración. ¿Qué recomendaciones les das? ¿Qué saludos les das? Muchas veces me pregunté cómo funcionaba Dios, ¿no? Cómo funcionaba el plano espiritual y cómo se aplicaba acá en la tierra, digamos, en la vida de seres comunes. Y bueno, yo creo que hoy vimos bastante de cómo funciona, ¿no? Este, y nada, el gusto es mío. Agradezco la confianza, William. Eh, agradezco esta charla que es más para crecimiento mío, siempre, siempre aprendiendo, siempre valorando y admirando, ¿no? Todo el conocimiento y esa tremenda memoria que Dios le dio, porque muchas veces lo escucho y una no solo el conocimiento bíblico, sino una cultura general tan amplia y esa capacidad que tiene William de combinar y de acercar, ¿no? La información y relacionarlo todo con Dios y la iglesia. Muy agradecidos, espero que esta charla sirva para el crecimiento y la madurez y para que muchos puedan entender de qué se trata la vida y la fe cristiana. Un gran Alfredo, abrazo y bendiciones. y quiero saludar a toda la a todos los amigos de Salta que están siguiéndonos ahí en Facebook y en YouTube. Bendiciones,
para los amigos de Salta, que seguramente serán amigos de Alfredo, que la paz de Dios, que sobrepasa pues todo entendimiento, esté sobre ellos, eh, porque hay muchos temores, ¿no? A la muerte, a la economía, al maltrato de los gobiernos, a cosas que suceden. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre los hijos de Dios allá en Salta. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, saludos. Gracias, igualmente, William.